Buenas tardes, Master. Somos el grupo número 6, que está conformado por los siguientes maestrantes: el licenciado Freddy Casís, la licenciada Jocelyn Mendoza y la licenciada Leonor Quinzo. En este momento, pues, les voy a dar a conocer nuestro plan de clase. Nuestro plan de clase está enfocado en tercero año de bachillerato, el cual tenemos como tema uso del cálculo diferencial e integral en la resolución de problemas de optimización, áreas y volúmenes. Bueno, tenemos como objetivo de aprendizaje diseñar un plan de clase mediante el cual los estudiantes demostrarán su habilidad para seleccionar y aplicar estrategias didácticas efectivas que promuevan el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, reflexivo y analítico, en el contexto de problemas de optimización, cálculos de áreas y volúmenes utilizando el cálculo diferencial e integral y diversas herramientas digitales. Bueno, dentro de nuestro objetivo tenemos 3 preguntas que tenemos que cumplir: el qué aprenden, cómo aprenden y para qué aprenden. ¿Qué es lo que van a aprender mediante ese objetivo de aprendizaje? Los estudiantes aprenderán a seleccionar y aplicar estrategias didácticas efectivas que fomenten habilidades de pensamiento crítico, reflexivo y analítico. Además, aprenderán a resolver problemas de optimización, cálculos de área y volúmenes utilizando el cálculo diferencial e integral y, sobre todo, herramientas digitales. ¿Cómo van a aprender? Van a aprender mediante un diseño de plan de clase que involucra lo que es la aplicación de estrategias didácticas en problemas prácticos de optimización y cálculo, utilizando tanto el cálculo matemático como herramientas tecnológicas. Y por última pregunta, ¿para qué aprenden? Aprenden con el propósito de desarrollar habilidades de pensamiento crítico y analítico en contextos matemáticos, lo cual todo esto es esencial para abordar problemas complejos y aplicar el cálculo diferencial e integral en situaciones reales. Bueno, continuando con la explicación de nuestro plan de clase, nos encontramos en el punto de materiales y recursos. Los materiales y recursos que nosotros vamos a utilizar están ligados al uso de las tecnologías. En este caso tenemos libros de cálculo diferencial e integral, hojas de trabajo, fórmulas y tablas de derivadas e integrales, software matemático, entre ellos está GeoGebra, Desmos y Symbolab, que son, se puede decir, los más utilizados, pero existen otros que también nosotros podemos utilizar para que nos faciliten la comprensión del mismo. También contamos con plataformas de aprendizaje en líneas, simulaciones y videos educativos, que existen muchos que nos ayudan a entender mejor el tema. El rol que juegan los materiales y recursos en la planificación como docentes de matemática es muy importante, ya que nosotros impartimos una materia que no es fácil de llegar al entendimiento, ya que todos los estudiantes no cuentan con el mismo ritmo de aprendizaje. Y haciendo el uso de estos materiales y recursos, nosotros estimulamos a que el estudiante llegue al aprendizaje significativo. Y como estrategia didáctica, vamos a considerar la visualización y representación gráfica mediante el uso de herramientas digitales, las mismas que permitirán visualizar funciones, regiones y sólidos de revolución de manera dinámica. Se dará un realce al trabajo en equipo y los grupos de estudio para que fomenten la discusión y la resolución de problemas de manera colaborativa. Que los estudiantes se ayuden mutuamente y compartan sus conocimientos. En estas estrategias didácticas, nosotros, bueno, daremos a conocer cuáles son las acciones que
que tomaremos como docentes para que lleguen los estudiantes al aprendizaje significativo. Nuestra estrategia está plenamente ligada al uso de herramientas digitales, que es como los recursos que ya había mencionado. En nuestra época contemporánea, el uso de herramientas tecnológicas, o bueno, lo que nosotros tenemos al alcance, es muy importante. Como lo dice aquí, al estudiante nosotros lo motivamos de una manera u otra a entender un tema determinado de una manera dinámica. Las estrategias metodológicas que vamos a utilizar en este tema, en esta clase, es la metodología del ciclo del aprendizaje de David Cole, ya que según este modelo pedagógico se propone que el aprendizaje se da a través de un proceso cíclico, en el cual el estudiante se involucra activamente en el mundo, reflexiona sobre sus experiencias y construye conceptos teóricos y pone en práctica lo aprendido. Además, también se puede considerar el método de descubrimiento, que va a fomentar un aprendizaje profundo y significativo en el estudiante, ya que él es el protagonista de su propio aprendizaje y va a desarrollar habilidades esenciales para el éxito en la vida académica y profesional. Bueno, dentro de lo que entendemos la introducción, en primer lugar se va a presentar a los estudiantes la imagen que se observa y se les va a solicitar que con sus propias palabras mencionen en qué consiste esta imagen. Luego se concluirá mediante un resumen cómo influye la importancia de la imagen en el ámbito educativo. Al igual que un arquitecto busca diseñar un edificio con el máximo espacio y la mínima cantidad de material, en matemáticas buscamos optimizar funciones para encontrar las mejores soluciones a problemas. Tenemos así que las derivadas son la clave para este proceso, ya que nos indica la pendiente de una curva en un punto determinado. Al igualar lo que es la derivada a cero, podemos encontrar los puntos críticos donde una función alcanza un máximo o un mínimo. La combinación de derivadas e integrales nos permite resolver una amplia variedad de problemas en matemáticas, física, en la ingeniería y otras disciplinas, como por ejemplo, en física podemos utilizar el cálculo para encontrar la trayectoria de un proyectil, optimizar el diseño de una estructura o calcular lo que es el trabajo realizado por una fuerza. Otro ejemplo claramente puede ser en economía, donde podemos maximizar las ganancias de una empresa o minimizar los costos de producción. Asimismo, las aplicaciones son prácticamente ilimitadas y el cálculo proporciona un lenguaje preciso y poderoso para modelar y resolver estos problemas. Continuando, vamos a hablar de los conceptos claves. Tenemos que las derivadas son una herramienta fundamental en la optimización, permitiéndonos encontrar los valores extremos de funciones y resolver una amplia variedad de problemas en diferentes campos. Su aplicación es esencial para tomar decisiones informadas y mejorar la eficiencia en numerosos procesos. Dentro de esto, tenemos los pasos para la resolución de problemas de optimización. En este caso, encontramos 6 pasos, la cual la primera comprenda el problema. ¿En qué consiste este paso? En leer detenidamente el problema hasta que se entienda claramente, realizándonos preguntas como qué es lo desconocido, cuáles son las cantidades conocidas y cuáles son las condiciones dadas. Una vez que nosotros comprendemos el problema, vamos a dibujar un diagrama. En la gran mayoría de problemas resulta útil dibujar un diagrama e identificar las cantidades dadas y las cantidades requeridas en el diagrama. Una vez que ya se dibujó, vamos a introducir la notación. ¿En qué consiste este paso? Donde se va a asignar un símbolo a la cantidad que va a ser maximizada o minimizada. Q. También se seleccionarán símbolos como A, B, C, X, Y, Z, cualquiera, para otras cantidades desconocidas y etiquete el diagrama con estos símbolos.
una vez que nos expresamos Q en términos de algunos de los otros símbolos del paso 3, en donde si Q se ha expresado como una función de más de una variable, en el paso 4, se va a utilizar la información dada para encontrar relaciones en forma de ecuación entre estas variables, utilizando estas ecuaciones para eliminar todas excepto una de las variables en la expresión para Q. Si Q se expresara en función de una variable X, digamos, donde Q es igual a función de X, se escribirá el dominio de esta función. Y último paso, pues se van a encontrar los valores máximos o valores mínimos absolutos de la función. También tenemos adicional hablar sobre el tema de las derivadas. La derivada de una función es otra función, leyéndose así, f', cuyo valor en cualquier número x es la fórmula que ustedes observan en la parte de ahí. Ahora, dentro de la derivada tenemos ciertas reglas, que son las que ustedes observan en el cuadrito de ahí. Cada función tiene su propia regla de derivada. ¿Sí? Adicional a esto, pues también encontramos lo que es este teorema de integrabilidad, el primer teorema fundamental del cálculo, segundo teorema fundamental del cálculo. Encontramos también la tabla de fórmulas de integración, cuando una función es constante, potencia, exponencial, logarítmica, seno, coseno, tangente. Donde también podemos encontrar lo que es el área de una región plana. Tenemos dichas fórmulas para calcular una región por arriba del eje X, fórmula para calcular una región entre dos curvas, entre muchas cosas que se puede realizar, lo que es mediante este tema. Continuando con la parte de nuestro plan de clase en lo que corresponde a ejemplos ilustrativos y problemas, eh, nosotros entendemos que el cálculo integral y diferencial tiene sus aportes en varias ramas. Estas ramas pueden ser lo que es la física, la biología, la economía, ingeniería, medicina y estadística. Se puede decir que, en resumen, el cálculo diferencial es fundamental para modelar y resolver problemas en diversas disciplinas, facilitando la toma de decisiones, optimización de diversos procesos que nos ayuden a encontrar una solución a nuestro problema de manera rápida y eficiente. En nuestro plan de clase nosotros contamos con 4 ejemplos que están enfocados en lo que es el contexto real. Las situaciones de optimización se resuelven mediante la búsqueda de máximos y mínimos. Algunas de estas situaciones consisten, por ejemplo, en buscar las ganancias máximas de una producción o la minimización de material usado para la elaboración de determinado producto. En este ejemplo, nosotros tenemos 2 hechos reales. Tengo el ejemplo número 1 y el ejemplo número 2, que para poder resolverlos tenemos que llevar un procedimiento, el cual es realizar un esquema, se escribe la función, se hallan los puntos críticos, se determina la máxima y mínimos, se verifican los resultados y se escribe la respuesta, ¿no? Tenemos el ejemplo número 1, que se requiere construir una caja abierta con una base cuadrada, de modo que su superficie sea 147 centímetros cuadrados. Y la pregunta sería, ¿qué dimensiones debe tener la caja para que el volumen sea el máximo? Ejemplos que son tomados de hechos reales, en este caso sería de una empresa dedicada a realizar cajas, ¿no? Y como nosotros estamos enfocados en lo que es la parte de volumen, entonces queda este ejemplo ilustrativo como, como problema del contexto real.
Evaluación formativa y sumativa. Empecemos con la evaluación formativa. La evaluación formativa ocurre durante el proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la búsqueda de interpretación de evidencia acerca del logro de los estudiantes respecto a un tema. También esto permite al docente que pueda identificar y conocer las dificultades que enfrenta este proceso de enseñanza-aprendizaje y determinar qué es lo que sigue y hacia dónde para poder llegar con el nuevo conocimiento actual. En esta evaluación formativa se va a considerar lo siguiente: la participación en clase del estudiante, la resolución de ejercicios en clase, preguntas interrogativas sobre el tema de estudio, distribución de una serie de ejercicios prácticos que integren problemas de optimización y cálculo de áreas y volúmenes, y también la utilización de la plataforma Quizzes. Con respecto a la evaluación sumativa, en este caso, esta evaluación busca determinar si los estudiantes han alcanzado los estándares de aprendizajes establecidos y si están preparados para avanzar al siguiente nivel de estudio o enfrentar desafíos adicionales. En nuestro trabajo, esta evaluación se va a realizar al final del tema, la misma que constará de algunas preguntas que van a estar en la plataforma Quizzes, en donde los estudiantes evidenciarán su conocimiento. El link del Quizzes con el código se adjuntan en el documento. La retroalimentación en nuestra clase es muy importante, ya que ayuda a aclarar cualquier duda o confusión que el estudiante puede tener sobre el tema. Para que la misma sea efectiva, debemos considerar los siguientes criterios. Debe ser oportuna, es decir, debe darse lo antes posible después de que el estudiante haya realizado una tarea o una actividad. Debe ser específica y señalar los aspectos concretos que el estudiante necesita mejorar. Debe ser constructiva, ya que debe centrarse en el aprendizaje y no en la persona. Debe ser bidireccional, ya que debe ser un proceso de diálogo en el que tanto el estudiante como el profesor participen activamente. Discutir los errores comunes y aclarar dudas sobre los conceptos y métodos utilizados y ofrecer estrategias para mejorar la resolución de problemas y reforzar los conceptos claves. En las consideraciones adicionales vamos a realizar lo siguiente: abordar los problemas de optimización, de cálculo de áreas y volúmenes con cuidado y considerar todos los factores relevantes para obtener resultados precisos y significativos. Mantener la motivación implementando incentivos mediante gamificación y actividades que conecten los temas con situaciones cotidianas de interés del estudiante. También no todas las soluciones matemáticas son válidas en un contexto real. En problemas de economía, las cantidades deben ser no negativas. En física, algunas variables pueden estar limitadas por leyes naturales. La solución matemática debe tener sentido en el contexto del problema original. También hay que asegurarse que las unidades de la medida sean correctas y consistentes. Hacer uso de diversas herramientas computacionales que facilitan la resolución de problemas de optimización, cálculo de áreas y volúmenes. Otra consideración también es adaptar materiales para estudiantes con necesidades especiales y garantizar la accesibilidad a recursos digitales. Y finalmente, el tiempo hay que distribuir de manera adecuada para cada actividad, asegurando suficiente práctica y discusión.